Hola a todos, en este video tenemos este problema de fluidos en el cual tenemos un tanque con una presión interna de 2 atmósferas, tiene una columna de agua de 20 metros y al tanque se le conecta una manguera. Debido a la presión interna aquí, el agua va a salir expulsada y va a alcanzar cierta altura H. La pregunta es calcular esa altura H. Para esto nosotros vamos a usar la ecuación de Bernoulli. Entonces recuerden que la ecuación de Bernoulli es la siguiente, o dice lo siguiente, que la presión dividida por la densidad multiplicada por la gravedad más la velocidad al cuadrado dividida 2 veces la gravedad más la altura, que la vamos a llamar z, es constante a lo largo de una línea de flujo. Por ejemplo, si nosotros tomamos un punto aquí en la superficie, ese punto va a seguir la siguiente línea de flujo, lo cual ven ustedes en azul, y ustedes pueden aplicar Bernoulli en cualquiera 2 puntos a lo largo de esta línea. Entonces, por ejemplo, vamos a definir diferentes puntos. Vamos a decir que este es el punto 1, por ejemplo, le vamos a llamar este el punto 2 y el punto 3. Entonces, la manera en que ustedes pueden resolver este problema es haciendo Bernoulli entre los puntos 1 y 3 directamente, o pueden hacerlo primero entre 1 y 2 y luego entre 2 y 3. En este caso voy a hacerlo primero entre 1 y 3. Aplicar la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 3. Entonces tendríamos P1 sobre densidad por gravedad más la velocidad 1 al cuadrado más la altura 1 va a ser igual a la densidad, recuerden, lo estoy haciendo entre 1 y 3, perdón, la presión en 3 más la velocidad en 3 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la altura. Ahora aquí en el problema está mencionando que la presión en el tanque es 2 atmósferas manométrica. Entonces vamos a convertir. Entonces P1 es 2 atmósferas. Vamos a pasar eso a pascales. Entonces recuerden que una atmósfera es el equivalente de 101.3 por 10 a la 3 pascales. Ese es el valor de la presión atmosférica en pascales. Y aquí obtenemos lo siguiente, que la presión 1 va a ser igual a 202.6 por 10 a las 3 pascales. Ok, vamos a revisar los términos en la ecuación de Bernoulli. Entonces P1 ya sabemos que es igual a este valor. V1 sería la superficie del tanque. Entonces podemos asumir que como el tanque tiene una superficie grande comparada con el resto de las partes, la velocidad ahí va a ser muy pequeña. Es decir, el nivel del tanque va a bajar muy lentamente si se compara, por ejemplo, con la velocidad aquí en la boquilla. Entonces podemos asumir que esta es aproximadamente igual a 0. Ahora, este término Z1 sería la altura del punto 1, entonces vamos a tomar como referencia el piso, entonces Z1 sería igual a 20. Continuamos ahora con P3. P3 sería la presión del punto 3 que está afuera. Eso quiere decir que la presión ahí va a ser atmosférica. Y si trabajamos con presiones manométricas, esto podemos asumir que el valor es 0. La velocidad en 3 va a ser 0 porque es la máxima velocidad. Entonces recuerden que en este punto es cuando el fluido se detiene. Entonces la velocidad sería 0. Y Z3 sería el valor que estamos buscando, que en este caso se llama H. Entonces vamos a reemplazar los valores. Entonces tenemos 202.6 por 10 a la 3 dividido la densidad. Vamos a usar 1000 como la densidad del agua por la gravedad, que es 9.81, más Z1, que es 20, va a ser igual a H. Y de aquí podemos resolver para H y obtener el siguiente valor: 40.65 metros. O sea que es la respuesta que tenemos aquí. Ahora, como les dije anteriormente, ustedes pueden hacer, si prefieren, Bernoulli
entre 1 y 2 y luego entre 2 y 3 y tengo que tener la misma respuesta. Entonces vamos a hacerlo así de esa manera. Vamos a hacer Bernoulli entre 1 y 2 primero. Recuerden, esta es otra manera de resolver el problema. Entonces, si aplicamos Bernoulli entre 1 y 2, vamos a obtener lo siguiente. P1 sobre la densidad por la gravedad más B1 al cuadrado sobre 2G plus Z, más Z1 va a ser igual a P2. Ok. Pues básicamente la misma expresión para aplicar a 2. Ahora, P1 sigue siendo lo mismo, 202.6 por 10 a las 3 pascales. La velocidad en 1 sabemos que es 0 por la misma razón que dimos anteriormente. Z1, recuerden, es 20. Ahora, P2, el punto 2 es afuera en la atmósfera, entonces la presión de este punto va a ser atmosférica, y recuerden, como estamos trabajando con presiones manométricas, la podemos hacer 0. V2 en este caso no sería 0 porque sería la velocidad de la boquilla, y Z2 sería básicamente el valor de la altura a ese nivel, que puede ser, podemos considerarlo el nivel del suelo, entonces ese valor ahí sería 0. Ok, entonces si reemplazamos tenemos lo siguiente: 202.6 por 10 a la 3 dividido 1000 por 9.81, que es la gravedad. Z1 recuerden que es 20, va a ser igual a la velocidad 2 sobre 2 veces la gravedad. Y de aquí podemos obtener que la velocidad 2 es igual a 28.24 metros por segundo. Ahora pueden hacer Bernoulli entre 2 y 3. Perdón. Ok, entonces van a tener lo siguiente. P2 sobre la densidad por la gravedad más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z2 va a ser igual a P3 sobre la densidad por la gravedad más la velocidad 3 al cuadrado sobre 2G más Z3. Entonces recuerden, P2 es la presión atmosférica, entonces dijimos que esto iba a ser 0, lo mismo que P3. V2 lo conocemos, Z2 dijimos que iba a ser el nivel, iba a estar a nivel del suelo, entonces esto lo consideramos como 0. Y V3 va a ser 0 porque recuerden, en este punto la velocidad del fluido va a ser 0. Entonces teníamos los siguientes: V2, que es 28.24 al cuadrado sobre 2 por 9.81, va a ser igual a Z3, que es H. Entonces H va a ser igual a 40.65 metros. La misma respuesta. Entonces, como le dije en un principio, la ecuación de Bernoulli es válida si mientras sea constante en una línea de flujo. Ustedes pueden tomar cualquiera de dos puntos en esa línea de flujo y aplicar Bernoulli ahí. Por ejemplo, como lo dije, pueden hacerlo entre 1 y 3, o luego entre 1 y 2, y luego entre 2 y 3, y la respuesta va a ser la misma. Ok, muchas gracias por su tiempo.